Bueno, lo que vamos a ver en esta exposición es una selección de obras de gráfica que coleccionó Pedro Coronel a lo largo de toda su vida. Este conjunto pertenece a una colección enorme que parte, por ejemplo, de las culturas antiguas, de arte precolombino, de arte novohispano. Es una enorme colección la que hizo Pedro Coronel y que donó al estado de Zacatecas en los años 80. Y esta selección se centra únicamente en la parte gráfica que tiene que ver con los artistas que fueron los protagonistas de las vanguardias y de la abstracción geométrica europea y, por supuesto, en la respuesta latinoamericana también, incluyendo además 5 piezas del propio Pedro Coronel, en donde vemos como la influencia de toda esta gran historia del arte del siglo XX en Europa concentrada en su trabajo también. Bueno, la colección de gráfica es cerca de 200, un poquito más de 200 piezas. Aquí vamos a ver 102 y está divididas en 5 núcleos. Uno que tiene que ver con los orígenes vanguardistas, en donde, por ejemplo, encontramos obra de Max Ernst, de Jean Cocteau y de artistas que estuvieron como relacionados a la vanguardia del surrealismo. Otra que pertenece, por ejemplo, al expresionismo abstracto, porque Pedro Coronel pasa un tiempo en Nueva York antes de irse a París y entonces tiene contacto con Mark Rothko y con Robert Motherwell. Hay obra de ellos en esta colección. Otra más que bueno, también tiene que ver con los artistas españoles, representantes del informalismo. Unos estuvieron en México, otros estuvieron en París mientras él estuvo allá. Y todo lo que tiene que ver con el arte concreto y sus derivaciones. Sonia Delaunay, Kandinsky y Julio Lepard, por ejemplo, en América Latina. Entonces es un panorama bastante amplio de todo lo que sucedió en Europa desde el principio del siglo XX, que empiezan las primeras vanguardias, hasta los efectos que tienen fuera de Francia, en países como España. Y muchos de estos artistas además conviven con el propio Pedro Coronel. Sonia Delaunay fue su amiga toda la vida. Y, por ejemplo, Antonio Saura, que estuvo aquí en México en los años 70, de él queda una pieza que se llama Cartas a México. Y bueno, pues al final es como el gran panorama de las revoluciones artísticas en Europa con una pequeña selección del trabajo de Pedro Coronel. Pues claro que sí, los invitamos a que vean la exposición Artistas Abstractos en la colección de Pedro Coronel y a que visiten el Marco, que pues es un museo que se ha convertido en un referente en el arte, sobre todo en Monterrey, pero en el arte de todo el país, ¿no?